Entonces, estamos en Hanukkah. Hanukkah es uno de de las festividades que no es bien comprendida y que hay mucha información un poco confusa allá afuera, en mi opinión. Realmente tenemos que entender cuál es el principio de Hanukkah. Hanukkah lo podríamos ver desde una perspectiva muy simplista como una fiesta de independencia. Es porque deben entender el contexto histórico en el cual estábamos viviendo en aquel momento cuando ocurrieron los eventos de Hanukkah. Hanukkah es aproximadamente en los años 150 aproximadamente antes de la era común y estamos en la tierra de Israel, se construyó el segundo templo. Sin embargo, desde el momento en el que fuimos exiliados, el pueblo de Israel se había dividido en dos reinados, el reino de Judá y el reino de Israel, después de muchos años de pecar continuamente, especialmente en el reino de Israel, fueron exiliados, al final también fue exiliado el reino de Judá, y llegamos a un punto en el cual eh, perdimos nuestro estado, perdimos nuestra soberanía. ¿Qué significa soberanía? La capacidad de gobernarse a uno mismo. Perdimos todas esas libertades. Ya no éramos un pueblo único sin ningún tipo que era libre de gobernarse a sí mismo. Entonces, estábamos en el exilio de Babilonia, fue donde ocurrió toda la historia de Purim, cuando el imperio persa fue los que conquistaron al final a todo el imperio babilonio. Y llegamos a un punto en el cual dentro del mismo imperio persa se dio el permiso para que el pueblo de Israel regresara a la tierra de Israel. Regresaron muy pocos Yehudim, regresaron aproximadamente 50.000 judíos nada más en la primera aliyá, en la primera subida a la tierra de Israel. Se construyó el Betamigdash con muchos esfuerzos y después de muchos años paraban, volvían a construir. El profeta los regañaba por no seguir la construcción. Se decía que toda la maldición que había en la tierra de que no había una productividad económica era debido a la falta del Betamigdash. Al templo que estaba en Jerusalén, y llegó un punto en el cual Alejandro Magno conquistó todos los imperios en aquella región. Fue uno de los reyes más poderosos, fallece sin hijos, sus dos emperadores, sus cuatro generales se dividen el territorio, y el territorio de la tierra de Israel queda en disputa entre dos grandes generales, uno que era muy bueno, otro que era muy malo, que era el general de los griegos, que era Antíoco Epífanes, en el cual él termina teniendo el poder de la tierra de Israel, y siendo que su ideología de todos los griegos era una ideología una ideología filosófica, donde reverenciaba el cuerpo, donde se reverenciaba el conocimiento no desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva filosófica, alejada a todo aquello que tenía que ver con la espiritualidad. Entonces los griegos, ellos querían dominar a todas las naciones donde estaban, pero no a través de la fuerza, no a través de matar a la gente, sino a través de imponer sus propias culturas, de imponer su propia cultura. Y eso fue lo que hicieron, a través de la fuerza conquistaron el Betamigdash y quitaron obviamente se llevaron todo lo que era de oro, que había muchas cosas de oro, y pusieron ídolos, empezaron a hacer ofrendas a sus dioses en el templo, y esta es la situación en la que estamos. Estamos en una situación donde, ok, ya acabamos de pasar el exilio y ya estamos en la tierra de Israel, no habíamos sido nunca autosuficientes, siempre el imperio gobernante en aquel momento era el que imponía todas las reglas a la tierra de Israel, y obviamente tampoco había un ejército, porque si tú eres, si estás siendo subyugado por ellos son los que te ponen el ejército viene de parte de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que el pueblo de Israel decidió? Decidió cumplir una mitzvah de la Torah que se llama Kiddush Hashem. Kiddush Hashem significa, ellos prefirieron morir como Yehudim que vivir como griegos. Tenían dos opciones: morían como judíos o vivían como griegos. Ellos eligieron morir como judíos, preferían morir como judíos porque para ellos, y bueno, tomaron una mejor decisión. En lugar de morir, ¿sabes qué voy a hacer? Mejor voy a vivir, voy a pelear para ser Yehudi, voy a pelear para seguir la Torah, para seguir el camino de Hashem, para no seguir a muchos dioses, para no seguir la adoración al cuerpo, para poder seguir continuando con todas mis costumbres, con todas las leyes de la Torah como tiene que ser. Entonces, eso fue lo que hicieron. Decidieron pelear
aunque lo más probable, lo más lógico era, vamos a morir, es el imperio más grande que está dominando grandes cantidades de territorio en todo el mundo, con un ejército súper poderoso, con tecnología en aquel momento muy avanzada, contra un grupo de personas que no eran muchas y que no tenían un ejército, que no habían ido a la guerra desde que fueron exiliados sus ancestros. Esta es una generación nueva que no había experimentado nunca la guerra en sus propias manos, que no tenían una preparación militar y aún así, a pesar de todo eso, decidieron pelear. Pelear por el pueblo, por sus creencias, por Dios, por la Torá, y pasaron de tener o sea, pasaron de solamente sobrevivir a ser soberanos en su tierra, a tener el control de su propio gobierno, a poder establecer un rey ellos mismos, a poder tener derecho a todos los cultos religiosos que ellos quisieran, como se le ordenaba la Torá. Entonces pasaron de una situación muy devastante a una situación muy positiva que no habían vivido en cientos de años, porque desde el exilio babilonio no habían tenido un gobierno propio ellos. Entonces pasaron de no solamente sobrevivo, sino también ahora tengo la posibilidad de tener mi propio país, de gobernarme a mí mismo. Ahora soy soberano, tengo libertad, soy independiente. Entonces, todos conocemos que una de las primeras, ahora, cuando recuperaron Jerusalén, cuando recuperaron el Bet HaMikdash, existía esta emoción de decir, wow, estamos ganando, y no solamente estamos ganando, ya pudimos recuperar nuestro lugar sagrado. Entonces, ¿qué hicieron? Estaba la emoción grande. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Tenemos que comenzar con el servicio del templo. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para comenzar con el servicio del templo? Entonces, solamente había una posibilidad, porque el altar donde se llevaban los sacrificios, los korbanot, había sido impurificado. Ese se tenía que romper completamente y hacer uno nuevo. Entonces, la única posibilidad para comenzar un servicio en ese momento era agarrar antorchas, porque obviamente la menorá estaba hecha completamente de oro, obviamente no la iban a dejar la menorá a los griegos, a los Yudim, estaba hecho, o sea, se la llevaron, entonces, ¿qué es lo único que tenían? Agarraron antorchas, las clavaron en forma de menorá con sus 7 brazos y encendieron con el único aceite que quedaba, que era puro. Y entonces ahí es donde conocemos la historia del milagro del aceite, donde el aceite duró no solamente un día que tenía que durar, duró 8 días, lo necesario para que ellos pudieran haber hecho más aceite, para comenzar el servicio y continuar con ese servicio. Y hay mucha gente y muchos rabinos, y rabinos muy importantes, que te van a decir, el milagro principal que celebramos es el milagro del aceite, que duró 8 días. Y yo digo, y el Maral de Praga, no solamente yo digo, esto es una locura, pensar esto es una locura. ¿Cómo puedes decir que el milagro que se celebra durante 8 días, que decimos Halel con Berajá, que no es algo sencillo, y o sea, que no es algo sencillo para decir que vamos a hacerlo en cualquier momento que queramos, y que encendemos velas durante 8 días, esto, creer que es por un milagro de un aceite que duró más tiempo, no tiene coherencia, no tiene lógica. Podemos decir en la Gemara hay la historia de Rabí Hanina ben Teradión. Rabí Hanina ben Teradión era un gran rabino que se quedó sin aceite y puso vinagre para sus velas de Shabbat. Y él dijo, aquel que le dijo al aceite que prenda, le va a decir al vinagre que prenda. Y ocurrió un milagro y el aceite y el vinagre prendió. Y no solamente que prendió, sino que duró durante todo Shabbat y pudieron hacer Abdalá con ese mismo vinagre. Entonces dice el Maral, ¿por qué no festejamos eso? Es un milagro más grande que el que ocurrió con los Hashmonaim en aquel momento. ¿Por qué? Porque fue un milagro donde el aceite no prende, no tendría que prender el aceite ni un día. Y prendió durante más de 24 horas. ¿Por qué no festejamos eso todo el pueblo de Israel? Porque eso no es una razón para festejar. Y más cuando entendemos el contexto histórico de Hanukkah, donde pasamos de ser un pueblo aplastado a que iba a ser destruido, a ser un pueblo autónomo y soberano en nuestra tierra, hasta que llegaron los romanos y nos quitaron esa posibilidad, que es otro tema. Entonces, entender esto nos ayuda a entender mejor Hanukkah y poder comprender más y aprender de los de Hashmonaim que una persona puede llegar realmente a tener esta conexión de decir, yo prefiero
morir por mis ideales a vivir en un mundo de mentiras. Y es lo que podemos aprender de los Hashmonaim. Y cuando hacemos eso, Hashem hace milagros, milagros impresionantes que nos permite llegar a sobrevivir. Esto es lo que festejamos en Hanukkah. Entonces, hay muchas cosas que podríamos preguntar. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos una Hanukkah como la que tengo aquí atrás, que parece una menorá? Parecería ser, y por qué y por qué es mejor prenderlo con aceite de oliva que prenderlo con cualquier otro tipo de velas o aceites? Uno podría decir eso, ¿no? Vemos de ahí que es una prueba que es por el milagro del aceite. Sin embargo, la respuesta es no. ¿Por qué tenemos una mejanuquía como la que tenemos hoy en día? Porque se puso de moda. Antes, la alajá, como si viéramos en el Talmud y en los libros alágicos originales, si una persona prende una sola vela por día de Hanukkah, yo prendo una vela hoy, una vela mañana, una vela todos los 8 días, una sola vela, con eso cumples la obligación. Pero se considera que la mejor manera es prender una e ir aumentando cada día más. Entonces resulta que al final prendemos 8. Y luego tenemos el shamash, que es otro tema que no vamos a meternos en todas las leyes de por qué tenemos una vela adicional y que tiene que estar por encima de las demás. No vamos a hablar de eso. Pero ¿por qué tenemos un shamash? Entonces, digo, ¿por qué entonces prendemos 8 velas? Entonces al final ya se hizo una estructura que tuviera ya 8 brazos desde el principio, más una adicional que es el shamash. Y entonces ahora ya tenemos una Hanukkah que parece a la menorá más o menos que existía en aquel momento en el Bet HaMikdash. Y podríamos decir, bueno, pero entonces ¿por qué el aceite de oliva? Y la respuesta es la misma razón que el aceite de oliva es preferente en Shabbat. En Shabbat también nos dicen los sabios que es mejor prender con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque era lo que en la antigüedad era el mejor fuego que podrías tener. Todos los otros aceites con los que prendías era una vela que no era muy fuerte, que era inestable, mientras que el aceite de oliva era el mejor tipo de aceite que podías utilizar. Y de la misma manera que es en Shabbat, también es en Hanukkah, porque la idea es poder difundir el milagro, entonces lo vas a hacer con el mejor aceite que puedas tener. Eh, y no tiene nada que ver con el milagro del aceite de oliva. O sea, puede ser, nos puede recordar también, es positivo, el milagro del aceite de oliva es algo que ocurrió, que en lugar de verlo como lo principal, lo tienes que ver como una cereza en el pastel, porque ya tuviste una victoria aplastante y ahora te ocurre ese milagro tan bonito, es como decir, como que Hashem te está diciendo, estoy contigo. Eso es lo que podemos entender del milagro, como lo vemos en la parasha justo de la semana que pasó, en Parashat Vayeshev, que nos cuenta la historia de Yosef, y que Yosef va como esclavo con los Ishmaelim, y los árabes, como vemos hasta hoy en día incluso, que les encanta el petróleo, ¿no? Entonces, hasta en ese momento también, en el momento de Yosef también los árabes les encantaba el petróleo, los Ishmaelim. Entonces, ¿qué es lo que ellos normalmente transportaban petróleo? Pero justo cuando Yosef iba con ellos llevaban perfumes. Y nos dicen los sabios, ¿sabes por qué hubo ese cambio de que normalmente llevan petróleo y ahora llevan perfumes? Porque una persona no puede sufrir ni un milímetro más de lo que está destinado en el cielo para que sufra. Entonces, si tenía ya que sufrir como siendo esclavo y siendo llevado por los árabes como esclavo, ya que no sufra también teniendo que oler todo el camino el aceite, el petróleo. Entonces, el que haya perfumes, que llevaran perfumes, era una señal de Hashem diciendo, yo estoy contigo. No te he abandonado, no pienses que todo está perdido, yo estoy contigo. Lo mismo podemos entender del milagro del aceite que duró 8 días. No es lo que festejamos en Hanukkah durante 8 días por todas las generaciones, no. Es una cereza en el pastel que Hashem nos está diciendo, yo estoy contigo. Y lo principal que tenemos que entender es esta mitzvah de los Hashmonaim, que prefirieron morir por sus ideales. Entonces ya, Bezrat Hashem quería dar estas palabras sobre Hanukkah para que podamos comprender y tener más. Yo siento que cuando comprendes bien la fiesta de esta manera, es mucho más agradable que cuando simplemente entiendes que es por un milagro de aceite que duró 8 días, que no sé por qué transmitir esos valores, no sé qué valor le vas a transmitir a tus hijos necesariamente con esto, como comparado con lo que le vas a transmitir cuando entiendes el mensaje real detrás de Hanukkah.